Finales de los años 80. MTV dicta la moda musical. El glam metal y el hard rock están en todas partes. Maquillaje, cuero ajustado y cabelleras imposibles. Bandas como Motley Crue, Poison y Bon Jovi dominan las listas y los escenarios. En medio de ese torbellino, un grupo joven emerge con una energía brutal. Se hacen llamar Skid Row. Rebeldes, talentosos y con hambre de gloria, pronto se convierten en la última gran promesa del hard rock. Pero como suele ocurrir en el rock and roll, la cima es solo el principio de una caída inevitable. Peleas internas, excesos y el implacable paso del tiempo convertirían a Skid Row en un símbolo de lo que pudo haber sido. Y nunca fue. Esta es su historia. Skid Row nació en 1986 en Toms River, Nueva Jersey. El bajista Rachel Bolan y el guitarrista Dave "The Snake" Sabo compartían un sueño: crear una banda que pudiera competir con los gigantes del rock de su tiempo. La conexión de Snake con Jon Bon Jovi, un viejo amigo de adolescencia, fue clave. Gracias a él, Skid Row consiguió un contrato con Atlantic Records, pero aún les faltaba algo esencial: un vocalista capaz de liderar la avalancha de riffs y de conectar con el público. Ese vacío fue llenado por un joven canadiense con una voz salvaje, carisma desbordante y una actitud que rozaba la arrogancia: Sebastian Bach. Su llegada cambió todo. Bach no solo cantaba, devoraba el escenario. Su presencia se volvió el motor y el rostro de Skid Row. En 1989 lanzaron su álbum debut, Skid Row, un disco cargado de energía juvenil que mezclaba el espíritu del glam con una actitud más agresiva. El éxito fue inmediato. Youth Gone Wild se convirtió en un grito generacional. 18 and Life relataba la crudeza de la vida callejera y I Remember You los posicionó como ídolos de millones de adolescentes. El disco vendió más de 5 millones de copias en Estados Unidos. En menos de un año, Skid Row pasó de tocar en bares a abrir para gigantes como Bon Jovi y Aerosmith. La prensa los describía como la nueva sangre del rock. Pero el verdadero golpe llegó en 1991 con Slave to the Grind. Más pesado, más oscuro y más agresivo, este álbum mostró que Skid Row no era solo un producto del glam. Alcanzó el número 1 en Billboard, un logro histórico para una banda tan joven. Temas como Monkey Business y Wasted Time demostraban que podían jugar en la misma liga que Metallica o Guns N' Roses. El futuro parecía brillante. Skid Row estaba en la cima. Pero detrás del éxito, las tensiones internas crecían. Sebastian Bach era amado por el público, pero su personalidad explosiva chocaba con Bolan y Sabo. El cantante protagonizaba peleas, respondía con arrogancia a la prensa y en 1989 fue arrestado tras lanzar una botella a un fan que lo insultó en un concierto. Estos incidentes dividían a la banda. Para algunos, Bach era un genio indomable, para otros, una bomba de tiempo. Y mientras Skid Row se debatía en guerras de ego, la industria musical sufría un terremoto. Desde Seattle, Nirvana y Pearl Jam lideraban el grunge, un movimiento que barrió de golpe con el glam metal. De pronto, los pantalones de cuero y los solos interminables parecían anticuados. El mundo ya no quería ídolos glamorosos, quería autenticidad y crudeza. En 1995, Skid Row lanzó Subhuman Race. Intentaron adaptarse al nuevo sonido de los 90, pero el resultado fue confuso. El disco fracasó comercialmente y la crítica lo recibió con indiferencia. Las tensiones estallaron un año después. Bach quería mantener la relevancia de la banda, incluso abrir para Kiss en su gira de reunión. Pero Bolan y Sabo lo consideraban un movimiento desesperado. La discusión terminó con el despido de Sebastian. Era el final de la formación clásica. Skid Row había perdido a su voz más poderosa y con él, la chispa que los había llevado a la cima. Tras la salida de Bach, Skid Row intentó reinventarse con otros vocalistas como Johnny Solinger. Grabaron algunos discos, siguieron girando, pero el interés ya no estaba ahí. Pasaron de encabezar arenas a sobrevivir en circuitos de bares y festivales de nostalgia. Mientras otras bandas de la época encontraban formas de mantener su nombre vivo, Skid Row se fue hundiendo en la irrelevancia. La magia se había ido. Sin Bach, la banda nunca volvió a sonar igual. Por su parte, Sebastian Bach inició una carrera solista. Aunque sus discos nunca alcanzaron el mismo impacto, su voz y presencia seguían intactas. Se diversificó. Trabajó en teatro musical en Broadway, apareció en televisión y participó en reality shows. Bach nunca dejó de ser noticia, ya fuera por su talento o por su carácter polémico. Y aunque los fans pedían una reunión, las heridas con sus antiguos compañeros eran demasiado profundas. A lo largo de los años, los rumores de reconciliación se encendieron y apagaron, pero nunca se concretaron. Skid Row lo tuvo todo: talento, canciones memorables y un frontman electrizante. Pero el ego, la falta de unidad y el cambio cultural los detuvo en seco. Hoy,
Su legado se reduce a un puñado de himnos que aún suenan en las radios clásicas y en las listas de reproducción de quienes vivieron esa época. Nunca llegaron a consolidarse como leyendas del rock, sino como una banda atrapada entre el éxito efímero y el olvido. Son recordados con cariño, sí, pero también como un ejemplo de lo que pudo ser, y nunca fue. Skid Row es una lección amarga en la historia del rock. Nos recuerdan que el éxito no basta si no hay unidad, que la cima puede alcanzarse en un instante, pero mantenerse en ella requiere visión y humildad. Fueron una chispa brillante en un momento clave de la música, pero se apagaron antes de convertirse en fuego eterno. Y sin embargo, su música aún emociona, aún sacude, aún se canta a gritos en algún bar del mundo. Porque al final, Skid Row no fue solo una banda, fue un recordatorio de que el rock, como la juventud, puede ser tan intenso como efímero.